Bueno, muy bien. Hemos tenido un fin de semana muy intenso en cuanto a novedades políticas. Tal vez la más relevante desde el punto de vista de su reaparición ha sido la de Cristina Fernández de Kirchner. Ustedes saben, está aquí en Buenos Aires para presentarse ante el juez Claudio Bonadío el próximo miércoles. Tiene fecha y horario, 10 de la mañana, para notificarse sobre un embargo sobre sus bienes. Un día de cruces, porque va a ir va a ir muchos, que miércoles le va a tocar a Sergio Farella. Bueno, ayer dio Cristina su primera entrevista, la dio al programa Economía Política de Roberto Navarro, y entre tantas cosas dijo estas. Y me gustaría, con todo esto que está pasando, y es una cosa que estoy trabajando y voy a proponerle al juez de la causa, que se haga realmente una auditoría de la obra pública realizada durante nuestro gobierno. Yo quisiera una auditoría realizada sobre la obra pública que comprendiera y que fuera hecha por consultoras, sociedades públicas, privadas. Me parece que todas estas cosas ameritan a que haya una claridad absoluta sobre qué pasó exactamente y que podamos determinar las cosas. Porque si no, esto de señalar a Juan, Pedro, José, a mí no, y disculpadme que el José sea parecido a José López, pero me parece definitivamente que lo que hay que hacer es una auditoría y no es una cuestión de qué se puede, sino que se debe hacer, para dejar claramente establecido qué fue lo que pasó y si realmente hubo sobreprecios en la obra pública y las cosas que dice. Apareció el secretario de Obras Públicas de su gobierno, que estuvo durante los 12 años tirando bolsos de dinero por arriba de un paredón. Yo creo que lo dije y lo comparé con una trompada en el estómago, y también dije que palabras tales como repudio, rechazo, indignación y todas las cosas que se te puedan ocurrir no alcanzan para definir lo que uno siente frente a eso. Pero precisamente también ese hecho es un coadyuvante a hacer urgentemente esta auditoría. ¿Usted siente que es perseguida por los medios, por los jueces, por el gobierno? No, yo no siento, yo soy, no es una sensación térmica como la temperatura, es claro y es evidente. Lo decía el otro día cuando compartí en las redes sociales que debo ser el único caso de una persona que está siendo investigada por 2 jueces federales de Comodoro Pi, exactamente por la misma causa y por el mismo objeto. Muy bien, varias cosas. Quiero decirles lo siguiente, ¿no? A las 20 voy a estar haciendo una reflexión editorial sobre algunas de las cosas que dijo Cristina Fernández de Kirchner porque lo merecen, ¿sí? Pero vamos a centrarnos con Débora en este primer punto, que es el de la auditoría pública. Primera reflexión, llama la atención que haya decidido hacer esto una vez que dejó el gobierno, lo pude haber dicho antes. Y al respecto, ya hay respuestas sobre esto, y muy concreta lo tenemos a Javier Iguacel, que es el director nacional de Vialidad. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Nelson, Débora, ¿cómo le va a todos? Bienvenido. ¿Está hecho, por lo menos lo que tiene que ver con Vialidad Nacional, está hecha la auditoría? Bueno, nosotros en enero, a raíz de los despidos de Lázaro, que dejó mucha gente en la calle el 11 de diciembre, casualmente, comenzamos a hacer una auditoría porque él decía que no le podía pagar a la gente porque el Vialidad no le pagaba. Inmediatamente fuimos a los libros contables, lo primero que vimos es que le habíamos pagado por adelantado, cuando tenía una tropelía de empresas pidiéndome, reclamando una deuda que pudimos corroborar en 14.000 millones de pesos. A partir de ahí ordenamos una auditoría con auditoría interna de Vialidad, que en realidad, como es un órgano tercerizado y dependiente del Ministerio de Transporte, pero descentralizado, tiene una auditoría interna que reporta funcionalmente a la GENE, o sea, tiene las normas de la Auditoría General de la Nación, y se hizo una auditoría sobre las obras en Santa Cruz. Y bueno, las conclusiones fueron determinantes y como funcionario público, habiendo visto los resultados, me veo obligado como funcionario y como ciudadano, como argentino, que quiere, como queremos todos hoy, que se acabe definitivamente la corrupción y que el país funcione de forma transparente y que podamos hacer las cosas bien, que cuando los argentinos lo proponemos podemos hacerlo. Así que fuimos, hicimos la denuncia, esto habrá sido en abril, con las pruebas de esa auditoría, que, digamos, demostrar una maquinaria hecha para robarnos. ¿Cuándo fue exactamente que hicieron la auditoría? En abril se refiere a abril de este año. Abril de este año, la auditoría duró desde enero hasta marzo, y cuando estuvo concluida y se sacaron todas las dudas, hicimos la denuncia, que incluía a José López, que después vimos los resultados hace poquito, a funcionarios de Vialidad Nacional, a gente del gobierno de Santa Cruz, del Vialidad Provincial, es decir, agente de Vialidad Nacional, había todo un complot, una maquinaria para robarnos. ¿Qué periodo abarca la auditoría? Abarca obras desde el 2007 al 2015 en la provincia de Santa Cruz. No es la única, a partir de eso
surgieron solicitudes, en este caso una, por ejemplo, del fiscal Policita, de otra causa que estaba llevando adelante el mismo juez Ercolini, donde nos pidieron hacer una revisión de una de las rutas en el Chaco, que ya la concluimos y también la presentamos como prueba. Y cada vez que hacemos algo, lo que está sucediendo es que más o menos confirma lo mismo. Sí, ¿cuál era el resultado? A ver, ¿cuál es la conclusión que sacan? Denominadores comunes había, ¿no? Entre definitivamente las obras y cuál era el mecanismo. Bueno, en primer lugar, una discrecionalidad a quién se le daba la obra. O sea, convengamos que en la que hicimos en Santa Cruz recibió casi el 12% de la obra de vialidad en ese periodo, con el 1,5% de la población y con la menor cantidad, digamos, o una reducida cantidad de muertes, cuando todo el mundo piensa que su ruta, la que transita la ruta de muerte, que es la herencia que hemos recibido. Además, que las licitaciones estaban orientadas, es decir, definitivamente tenemos documentación que muestra que ya estaban decididos que iba a ganar el Grupo Austral. Y se armaba documentación para que pareciera que hubo una licitación cuando en realidad no la había. Usted sabe que esto es muy importante, Iguazú, porque obviamente, y sobre esto también le vamos a pedir precisión, porque está el centro sobre Báez, pero también interesa saber quiénes se prestaron, digamos, a coparticipar de estas maniobras para hacer parecer que todo pareciera legal, ¿no? Claro. Bueno, en la obra que nosotros presentamos como un ejemplo, que es la Ruta 9 en Santa Cruz también, pero es producto de una nueva auditoría, no la original. Eran 2 empresas Lázaro Báez y la empresa Petersen de la familia Eskenazi. Básicamente había 3 ofertas, pero casualmente Lázaro hizo una oferta exactamente del mismo monto, hasta con decimales, de la evaluación interna, que nunca podría haberla conocido, con la cual se había firmado un convenio 3 días antes de que supuestamente abran los sobres, con la Secretaría de Turismo. Y las otras 2 ofertas fueron con documentación y con montos que ya de antemano se sabían que eran descalificatorios, es decir, que no quedaba otra. Una pantalla, digamos, armar una licitación a medida y hasta con la cifra exacta del presupuesto que se había... Esa misma obra tiene otro ejemplo de las cosas que detectamos en la auditoría, que se pagaban cosas que no se hacían. Por ejemplo. Esa misma obra, a los 22 días o sea, en tiempo récord se adjudicó y se firmaron los contratos. A los 22 días de eso, ya Lázaro había cobrado, el Grupo Austral había cobrado a valores de hoy casi 600 millones de pesos y todavía no movido una pala. Qué bárbaro. Es decir, había cobrado un adelanto del 30%. Del 30%. Del monto de la obra, financiero, que no estaba en los pliegos licitatorios. Es decir, era injusto que si hubiese sido una condición de pliego, otro hubiera dicho, bueno, esta me conviene entrar por este adelanto. No estaba en el pliego, 48 horas después de adjudicada, lo pide y se lo dan en 24 horas. Y después comienza la obra y, según los legajos, los partes, se firmaron documentos de que la obra había avanzado tal que era el equivalente a haber concedido ripio por un volumen igual a medio Centro Cultural Kirchner. Y había hecho una montaña de eso en 22 días. Una cosa que era imposible con los equipos que decían que tenía, con la gente que tenía, y materialmente imposible. Entonces, que ese es el otro caso. Y el tercero son los sobreprecios mismos, que en la licitación que hemos hecho ahora de una obra que tuvimos que rescindir el contrato por las irregularidades y porque aparte no lo iba a terminar, ya había despedido a la gente, nos ahorramos 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos. 1.000. La obra la licitamos hace menos de un mes, según un contrato que tenía Lázaro, eran 3 contratos, Caleta, Comodoro. Continuar con sus contratos eran más de 3.000 millones de pesos. Nuestro presupuesto oficial, calculado a los valores de hoy, daba 2.000 y recibimos 4 o 5 ofertas en el orden de los 2.000. Recibimos 16 ofertas, 33 ofertas, 16 empresas. Hacía 15 años que Vialidad no recibía tantas ofertas para una sola licitación. Qué interesante este dato. ¿Y el valor de los sobreprecios en promedio, cuánto se pagaba? De las obras estas que hemos analizado, tanto de Biancalani como el Grupo Austral, como Canti Costilla, todos digamos dentro de ellos, hay desde 30 al 67%, el promedio no da 50%. 50%. 50%. Qué bárbaro. Pero el 67%. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Después vamos a mostrar algunas placas ilustrativas. Sé que le voy a pedir a Débora que las lea para subrayar esto, así que en un minuto estamos con esto. Ahora, es muy importante esto que usted marcaba a propósito de la pregunta de Débora, ¿no? Esto de la cartelización. Es decir, ustedes en una obra tienen que se presentaron dos empresas de Báez y una del grupo Petersen, del grupo Eskenazi. En las otras, ¿quiénes se presentaron?
se produjo el mismo patrón de pocas empresas. En general, pocas empresas. Pocas sí. empresas. Sí, sí. ¿Cuáles eran? No, bueno... Porque es importante conocerlas. No. Porque estas empresas sabían de esto y algún beneficio después tuvieron, Seguro. Bueno, en la justicia hemos denunciado también, hemos puesto también para que porque en definitiva es la justicia que hoy, por suerte, está liberado el cepo de la justicia, puede trabajar en forma independiente. No. Nuestra única misión es llevar la información y que ellos resuelvan, digamos, la culpabilidad o no, es la justicia que tiene que determinar. Digamos, nosotros lo que nos interesa es hacer las autopistas que tenemos que hacer. Hoy ya estamos construyendo 2.800 kilómetros de autopista en 4 años, que es hacer lo que hizo Argentina en toda su historia. Entonces, digamos, tenemos una misión que es esa la principal. Ahora, la otra misión muy importante es que se acabe definitivamente la corrupción y que los que roban vayan presos. Del gobierno anterior, de digamos, que se acabe definitivamente. Sí, igual esto salta y se pone en blanco sobre negro a partir del cambio de gobierno. De haber ganado Scioli, tal vez hubiera sido diferente, porque sentimos un poco que estamos en manos del viento para que lado sople. Y el como tema de la justicia ciudadanos, es delicado. Sentimos que nos roban siempre, o sea, hay que estar atentos, pero está muy bien poder hacer una auditoría y aclararle algo a la expresidenta, como lo dijo ayer, ¿no? Que dio la instrucción de hacer la auditoría como si esto no existiera. En la denuncia, para responder a la pregunta, también había una empresa Suco que trabajaba en el sur. Esa es la de Wagner. Entiendo que sí, digamos. El presidente de la Cámara de la Construcción. Por eso es muy importante eso. Hay otras, digamos, que han crecido notablemente, como Robela y Carranza, que llaman mucho la atención, o sea, facturaba 17 millones en el 2007 y en el 2014 200 y pico millones. Mire usted. Otra cosa que hemos concluido, que también llevamos a la justicia, estamos llevando a la justicia, es que desde el 2007, ¿por qué 2007? Porque tenemos datos electrónicos y fácil antes era más difícil obtenerlo. Digamos, yo tengo que ir a legajos que están viejísimos, obviamente que todo lo que la justicia requiera se lo entregaremos, digamos, pero sistemáticamente desde 2007 para acá, el grupo pero siempre estuvo primero, que Vialidad pagó, no que pagó ese grupo austral, el promedio del 12% del todo lo que pagó Vialidad. Mire usted. A nivel nacional. A nivel nacional mire usted, ha sido Baez. En el 2003 no existía. Claro. O sea, para ponerlo en terminología. Eso también es importante destacarlo, básica, ¿no? 12 días antes, ¿no? De la asunción 17. El año 2007 de la elección llegó casi al 30% del total. Baez, del total de Vialidad. Y lejos está en el resto. Robela es la que más crece, pero después la demás más o menos mantiene la participación que tiene histórica. Antes de ir a la próxima pregunta, Débora, vamos a compartir las placas para ilustrar. Y ahora seguimos con Javier Iguacel, que es el director de Vialidad Nacional, que está hablando de la auditoría que se hizo en Vialidad Nacional, que responde a esta inquietud que tenía Cristina Fernández de Kirchner. Débora, por eso pasamos en limpio, ¿no? Exactamente lo que nos está contando Javier Iguacel. Desde el año 2007, que es cuando se empezó la auditoría, se licitaron 83 obras en la provincia de Santa Cruz. 51 de las 83 obras fueron para las empresas de Baez. Esto representa el 78,4% del total de obras en la provincia. Lázaro Báez recibió entonces 16.386 millones desde el año 2007. Pero solo 9.037 millones fueron ejecutados en obras. Apenas supera el 50% de lo recibido. Vale decir, el resto, nada. Iguacel. Bueno, en principio habrá que ver, nosotros llevamos algunas de las obras a la justicia que muestran esto, que se pagaba cosas que no se hacían, así que si uno lo extrapola al total, puede ser que esto es muy importante porque sabemos las cifras de lo que representa, es decir, se pagaron 16.000, se ejecutaron por 9.000. Y en cuanto a porcentaje de la obra en sí, concretamente, ¿cuánto hecho hay? ¿Hay un promedio o no? Entre 36 y 40%. O sea que es menos todavía de lo que supuestamente se ejecutó. Claro. Y el problema también es que una obra que queda a mitad de camino, y los usuarios lo saben perfectamente, es peor que ni siquiera haber arrancado. Claro. Porque la ruta está con tambores, cortada, causa más accidentes, es decir, la negligencia es por dos. Estas obras que tenemos abiertas desde el 2007, 2008, yo soy de Capitán Sarmiento, Ruta 8, provincia de Buenos Aires, kilómetro 150. El expresidente Néstor Kirchner en 2006 prometió la autopista. Claro, correcto. Después de Vido lo hizo en el 2008, Cristina en el 2009. Se hicieron no sé cuántas llamados a licitación, etcétera.
Hoy tenemos toda la autopista en marcha, en construcción. Hasta Pergamino. Hasta Pergamino, el 28 de febrero vamos a terminar el tramo hasta San Antonio de Areco y estamos trabajando sábado, domingo, feriados, y eso muestra que los argentinos cuando queremos podemos. Correcto. Sí, sí, pero es verdad que la ruta ha quedado con Sin duda. Ahora, sí. muchos impedimentos Totalmente. para circular. Por ejemplo, la diferencia, figura esto en la auditoría, recién hablábamos de los montos generales, ¿no? La diferencia entre los montos iniciales y luego lo que se pagaba por redeterminación de precios, por aumento de obra, del costo de la obra, ¿eso también figura? Figura, y ahí hay que aclarar que la inflación para eso es un gran diluyente de responsabilidades. Lamentablemente, uno de los principales problemas que tiene la inflación es que oculta todo eso. Ahora veíamos esos números de 16.000 millones de pesos que recibió en obra y que cobró, etcétera. Pero hicimos un ejercicio simple de dividir al valor del dólar oficial cada año, y eso nos da, si lo ponemos al valor del dólar de hoy, más de 30.000 millones. Claro. Las redeterminaciones de precio ocurrían porque las obras que tenían que terminarse en 2 años tardaban 8. Entonces, al tardar 8, la inflación generaba modificaciones. Y se hacían sobre un decreto de la expresidenta, o del presidente, no recuerdo bien de qué año es, que no reflejaba el verdadero aumento de la inflación y que tenía sobre ella los índices del INDEC que eran mentira. Entonces distorsiona todo. Lamentablemente es muy difícil de poder separar la paja del trigo ahí. Por supuesto. Ahora, Iguacel, en ningún caso existe algún, porque siempre hay gente honesta en todos los organismos, ¿no es cierto? En Vialidad Nacional, la mayoría de la gente es honesta. Sin duda, sí. ¿Hay algún tipo de informe, aunque sea privado, secreto, casi clandestino, que hubiera hecho gente técnica de vialidad alertando sobre dos cosas? Porque esto también lo marcaba Débora. Una cosa es el porcentaje ejecutado y otro que por lo menos se escuchan muchas discusiones es sobre la calidad de lo hecho. Nosotros estamos llevando a la justicia testigos protegidos que han trabajado o trabajan en vialidad para que presten declaración. Y es verdad, la mayoría de la gente que yo encontré en vialidad es gente honesta, con ganas de trabajar, profesionales que quieren hacer las cosas bien y que se sentían encerrados en este sistema y hoy se están animando a hablar. Pero no se animaban, no eran acallados, entonces no se prestaba atención a lo que decían, ¿no? ¿Y por qué testigos protegidos? Bueno, porque hay gente que todavía tiene miedo que algo le pase, entonces prefieren, digamos... Por eso le pregunto, ¿tanto miedo hay aún ahora para que tengan calidad de testigos protegidos para ir a declarar sobre... Mirá vos, ¿no? Llama la atención eso. Sí, bueno, hay que acordarse, por ahí es más público, lo de López es evidente para toda la sociedad. Hace 2 meses y medio cuando presentamos esto no era tan así, la gente por ahí... Pero también hay que respetar eso, ¿no? Porque sin duda, no es cuestionable. Se lo pregunto porque llama la atención. Sí. Que gente que tenga que ir a declarar por un robo a mano armada como fue esto, tenga que tener el paraguas de la identidad reservada. Una cosa dramática. La última, que esto insisto, la calidad de los trabajos está comprobada que era buena, ¿no? Porque recibimos mucha queja de gente con distintas obras, de cosas mal hechas, rutas en mal estado y otras obras de Baez. En general es mala. Es mala. Y un dato particular es la Ruta 14, que se convirtió en autovía. Sí. Una cosa media extraña porque estaba concesionado, lo hizo Vialidad. Hoy, por ejemplo, tenemos el puente de Cuatro Bocas en la provincia de Corrientes, que fue inaugurado en el 2007, creo, el año pasado por Cristina, y que lo tuvimos que circunvalar, digamos, desviar, porque se está cayendo. Mira usted, qué Estamos haciendo una auditoría en este momento técnica. Claro. Pero es un solo ejemplo. Por supuesto que, como dije antes, estamos trabajando también hemos modificado prácticamente todos los parámetros. Cuando yo dije construir 2.800 kilómetros de autopistas, significa autopistas. Sí. Dejamos atrás la autovía y los proyectos de vía en marcha los cambiamos todos en este periodo con los ingenieros de vialidad y ingenieros nuevos que se han incorporado y le damos parámetro a autopista, cambiamos el tipo de asfalto, es decir, estamos en ese proceso y ya lo hemos hecho en muchos de los proyectos. Si uno mira en perspectiva una obra que se licitó, se otorgó, empezó a construirse y se detuvo o se cayó la concesión por este tipo de inconvenientes, ¿cuánto más nos cuesta eso? Bueno, ¿cuánto nos costó? Recién decía el inconveniente de continuar una obra que ya se empezó, no solo por la incomodidad, ¿no? Porque además hay que repensar esa obra. ¿Cuánto más sale? Es incalculable. Yo estoy convencido que si las cosas se hubiesen hecho con profesionalismo y honestidad, hoy
no tendríamos que construir las autopistas que tenemos que construir porque ya estarían hechas. Es decir, además de la plata de la corrupción en sí misma, el hecho de que la atención esté focalizada en eso y no en hacer las cosas bien es incalculable. Y por ahí una cifra que es lamentable, pero es verdad, es que el año pasado tuvimos casi 7.000 muertes en las rutas argentinas. Y eso es un índice claro de cuánto cuesta una vida de la gente que se pudo haber evitado con infraestructura adecuada. Iguacel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, esta es la respuesta, ¿no?, a la expresidenta. Se lo damos como un servicio, no nos debe absolutamente nada. Estos son los números auditados ya de lo que fue la corrupción en la era K. Una parte, una parte.